Bien, profesora, muy buenas noches. Mi nombre es Carmen Omar Aguilar Villalobos. Me toca exponer de manera individual ensayo Historia de la Psicología y aportes del curso de Fundamentos de la Psicoterapia a cargo de la magistrada Mercedes Jaxa Vázquez. La psicoterapia tiene sus raíces en Grecia, donde surge el pensamiento racional, con pensadores como Aristóteles y Platón. Esta tradición aporta una concepción racional y métodos para que la parte racional triunfe sobre la animal. En la Edad Media, la Iglesia consideraba los trastornos mentales como algo producto del diablo, y para su curación se utilizaban métodos que iban desde la oración, la hoguera, la tortura o el exorcismo. Aunque la tradición eclesiástica aporta aspectos relevantes para la psicoterapia como son la confesión o los recursos para evitar el pecado, en el Renacimiento se realizaban exorcismos según el padre Gärtner debido a dos tipos de enfermedades, las naturales y las prenaturales. El tratamiento moral introducido por Pinel constituyó un paso importante hacia la humanización de la enfermedad mental, con su reforma de la asistencia psiquiátrica y una concepción optimista de las enfermedades mentales. La psicoterapia aparece en el en el último cuarto del siglo, XIX. La hipnosis marca un puente entre actitudes psicológicas y la vertiente psicoanalítica. Bien, a continuación voy a referirme a lo que es la terapia conductual, pero antes de ello voy a tocar lo que es el modelo o la teoría psicológica llamada el conductismo. ¿Y por qué? Justamente porque la terapia conductual basa sus fundamentos en este enfoque. El conductismo, según John Watson, uno de los primeros en definir el objeto de estudio de la psicología, es el estudio experimental, objetivo y natural de la conducta. Para Burroughs Frederick Skinner, el conductismo es una filosofía de la ciencia de la conducta. Definió varios aspectos esenciales de su objeto de estudio y, a diferencia de Watson, se centró en describir las leyes generales que rigen la conducta. Bien, ahora voy a referirme, una vez, digamos, bueno, haber hecho un comentario con respecto al conductismo, voy a referirme a lo que es la terapia conductual en sí. Esta terapia es una forma de terapia que se basa en los principios del conductismo. La escuela, de pensamiento conocida como conductismo se centra, como ya dijimos, en la idea de que aprendemos de nuestro entorno. En la terapia conductual, el objetivo es reforzar las conductas deseables y eliminar las no deseables o desadaptativas. Las técnicas utilizadas en ese tipo de tratamiento se basan en las teorías del condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Bien, ahora voy a referirme a lo que es la terapia cognitivista. En este caso, voy a tocar antes lo que es el modelo el cognitivismo como teoría psicológica. Esta corriente cognitiva en psicología empieza con un movimiento que pretende dar una respuesta a las inconsistencias y lagunas del conductismo. De esta forma intenta superar el reduccionismo y el mecanismo del clásico esquema estímulo-respuesta que ya había sido realizado, digamos, las, por los mediacionistas, incorporando los procesos internos que suceden en la mente de la persona. Es decir, para este modelo, para este enfoque del cognitivismo, digamos, los procesos internos eh, en- que suceden, digamos, en la mente son muy importantes. Bien, ahora, eh, justamente es que en este modelo, en base a este modelo del cognitivismo, la terapia cognitiva se respalda, ¿no? El origen de este enfoque radica, me refiero a la terapia cognitivista, radica en una terapia de estructuración, la terapia racional, emotiva, conductual, que fue desarrollada por Albert Higgins en 1955. Los primeros básicos detrás de la terapia cognitiva, sin embargo, están detrás de la obra del psiquiatra americano Aaron Beck. Él identificó que el origen del sufrimiento de sus pacientes en la mayor parte de los casos eran los pensamientos negativos y las creencias poco realistas. Según Beck, los pensamientos, sentimientos y comportamientos estaban
interconectados o están interconectados. Bien, el psicoanálisis. Un término creado por Sigmund Freud en 1896. Con este término se denomina a un método particular de psicoterapia y se deriva del método catártico usado por Sigmund Freud y Joseph Breuer. Hasta entonces, el psicoanálisis se refiere especialmente a la exploración del inconsciente. Esta exploración clínica se fundamenta en la asociación libre por parte del paciente y la interpretación por parte del psicoanalista. Bien, entonces, justamente de este modelo es el que se respalda la teoría psicodinámica. Las teorías psicodinámicas, también conocidas como psicoterapia psicodinámica, son enfoques psicoterapéuticos que se basan en las aportaciones teóricas del psicoanálisis clásico, representados por Sigmund Freud o de sus desarrollos más recientes, aunque ambas corrientes tienen un anclaje conceptual muy cercano. La terapia psicodinámica se diferencia de la cura tipo psicoanalítica en varios aspectos claves. Entre estos destacan la mayor brevedad de las intervenciones, la menor intensividad del tratamiento, la multiplicidad de focos terapéuticos y el relativo énfasis en la validación científica. Sí. La terapia racional emotiva. Muchos de los aspectos filosóficos de la terapia emotiva proceden del pensamiento de filósofos estoicos, griegos y romanos, y de pensadores orientales, budistas y taoístas. También se halla de acuerdo con ideas del moderno neorracionalismo, que aplica la lógica y la razón a la ciencia. Asimismo, se halla de acuerdo con diferentes aspectos del existencialismo moderno. ¿No? La terapia racional emotiva considera al ser humano como uno capaz de comportarse racional e irracionalmente. Y solamente cuando actuamos y pensamos de manera racional es cuando en verdad nos sentimos felices y efectivos. Veremos entonces que la orientación racional emotiva está compuesta de una teoría de personalidad, un sistema filosófico y una técnica para el tratamiento psicológico. Entre los aspectos fundamentales del enfoque se encuentra el supuesto de que el pensamiento y la emoción no son dos procesos por completo diferentes, sino que más bien están sobrepuestos de manera significativa. La Gestalt. Bien, antes de hablar lo que es la terapia gestal, voy a referirme a lo que es la teoría psicológica de la Gestalt. La Gestalt surge en Europa como una reacción frente al elementarismo y atomismo del estructuralismo en el primer tercio del siglo XX, centrándose particularmente en el ámbito de la percepción. Su inicio puede fecharse en 1912, ¿no? Con la publicación de Wertheimer. Ahora bien, esta teoría pone de manifiesto que en la percepción aporta el sujeto algo que no se halla presente en el estímulo. Los principales representantes de esta corriente psicológica fueron Wertheimer, Kohler y Kafka. Bien, ahora voy a referirme a lo que es la terapia Gestalt en sí, ¿no? Entonces, la terapia Gestalt justamente se respalda de este modelo, ¿no? De este enfoque creado en Europa que es la Gestalt. Entonces, ¿pero qué es la terapia Gestalt en sí? Nos ofrece un enfoque terapéutico muy útil para esos aspectos que dejan a un lado el ámbito más clínico y nos acercan a dimensiones como la toma de conciencia, la autorrealización o el desarrollo personal. Estamos ante una perspectiva integral, holística, de la propia psicología que integra campos tan amplios como los afectivos, los sociales, sensoriales y hasta espirituales. Asimismo, cabe señalar que nos adentramos en un interesante marco que integra lo que se conoce como terapias humanistas. Así, la terapia gestal cuenta con influencias como el psicoanálisis, la filosofía oriental, el psicodrama, la filosofía existencial, las perspectivas existenciales. La terapia humanista. Bueno, este nuevo enfoque de la psicología ocupaba la subjetividad y la experiencia interna de la persona como un todo, sin fragmentaciones como la conducta o el inconsciente, o la percepción del lenguaje, sino que contempla a la persona como un objeto luminoso de estudio. Asimismo,
digamos, desarrollaron una nueva disciplina que investigara los fenómenos más positivos y sanos del ser humano, como la comunicación, la libertad, la capacidad de decidir, el cambio terapéutico y sobre todo la autenticidad y el arte de ser uno mismo, porque de allí debía provenir el sentido del respeto y responsabilidad desde ese núcleo del ser. Puede surgir un camino del existir que sea sano, sabio, equilibrado y pleno. La autenticidad como un proceso de autoaceptación y aceptación de todo lo que existe. Uno de los más, digamos, los personajes que resaltan, digamos, en el campo del humanismo, viene a ser Abraham Maslow, ¿no? Y máximos representantes de la psicología peruana. Bien, en realidad tenemos varios personajes que son representantes de la psicología peruana. Dentro de ellos tenemos, digamos, Hipólito Unanue Pavón, que nació en Arica el 13 de agosto de 1755. En, en- ¿No? Fue, digamos, o mejor dicho, desarrolló su interés por la psicología en América Latina, ¿no? Y justamente también da un aporte muy importante a este campo de psicología con sus ideas muy innovadoras. Bien, también tenemos a lo que es Honorio Delgado Espinosa. Nace el 26 de septiembre de 1892 en Arequipa. Fue hijo de don Juan Ramón Delgado y de doña Luisa Espinosa, siendo justamente Honorio Delgado el menor de los varones, ¿no? Uno, digamos, de sus aportes muy importante en el campo de la psicología viene a ser su artículo titulado El psicoanálisis. Bien, también tenemos a doctor Walter Blumenfeld. Llegó al Perú el 12 de agosto de 1935 a los 53 años y en plena madurez intelectual fue contratado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para hacerse cargo de los cursos de psicología experimental en la Facultad de Letras y Ciencias. También tenemos a otro, digamos, representante de la psicología peruana, que es Carlos Alberto Seguín, ¿no? Quien justamente publica artículos en Buenos Aires, en Argentina, titulado Curanderismo, Psicoterapia, su gestión que ya mostraba su temprana inquietud tanto por la psiquiatría y la psicoterapia. Otro tenemos a Humberto Rotondo, una de las figuras más destacadas de la psiquiatría peruana, cuya vida y obra están indisolublemente ligadas al Hospital Emilio Valdizán, de la cual fue su principal animador. Bien, el doctor Aquiles, quien fundó la primera clínica de psicología de la Universidad San Marcos en 1957, ¿no? Y también vemos a otro representante muy importante, que es Reinaldo Alarcón. La contribución de Reinaldo Alarcón a la psicología peruana está relacionada con las pruebas psicológicas que comienzan con la adaptación y estandarización. Bien, otros también autores importantes tenemos a Víctor Andrés Belaúnde, ¿no? Nació en Arequipa, fruto de un, digamos, un matrimonio de Mariano Andrés de Belaúnde y de Mercedes Díez Canseco y Vargas. Bien, se caracteriza por ser humanista, por ser filósofo y tiene una visión humana y cristiana, digamos, del Perú profundo. También tenemos a Francisco Miro Quesada, que pertenece a los filósofos más importantes, más relevantes de la historia del Perú. Y por último tenemos a Augusto Salazar Don, que intentó renovar la antropología filosófica con su obra inacabada Antropología de la Dominación y se dedicó a tres líneas de investigación: la reflexión sobre la dominación y la liberación. Bien, profesora, eso es todo esa es toda mi exposición. Muchas gracias.